Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ok, vamos a dar, Buenas noches. muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este módulo. Estamos en la segunda semana de lo que es tecnologías emergentes y esta semana estaremos viendo la unidad 2 que corresponde al diseño del proyecto de solución. Esta semana tiene como propósito el esquematizar el proyecto y saber la viabilidad del proyecto. O sea, aquí vamos a ver realmente si el proyecto va a ser rentable, va a ser sostenible y si se va a poder llevar a cabo. ¿Cómo? A través de la fase de organización. Recordemos que la primera semana estuvimos elaborando la etapa de la planeación, en la cual vimos lo que era la parte de la importancia de los objetivos, el objetivo general, cómo era la estructura, los objetivos específicos, las metas, que cada uno servía precisamente para poder establecer hacia dónde queremos llegar con este proyecto que estamos elaborando. Bien, parte de lo que estuvimos viendo en la semana pasada era que el objetivo general tenía que comenzar con un verbo en infinitivo. Es bien sabido que para poder llevar a cabo un proyecto o un anteproyecto, el planteamiento del problema es lo más importante que tenemos que solventar, dentro de la cual tenemos que delimitar las áreas que vamos a trabajar del proyecto que se está tratando de resolver. ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿En qué colonia? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante realmente saber a dónde nos estamos dirigiendo con este proyecto? La importancia precisamente de saberla era para llegar a esta fase, porque vamos a trabajar con una demografía. En esta fase vamos a trabajar precisamente con lo que ustedes establecieron de, ya sea en su colonia, ya sea un proyecto estatal, ya sea un proyecto local o ya sea un proyecto nacional. Hablando, por ejemplo, de un proyecto estatal, vamos a tener que delimitar a cuánta población es la que vamos a dirigir esta fase. ¿Cuánta población vamos a requerir para poder establecer mis recursos materiales, establecer mis recursos financieros, establecer mis recursos tecnológicos, establecer mis recursos humanos? Como bien es sabido también, que parte de esto nos radica en la importancia de que cualquier proyecto que nosotros elaboremos requiere de estos recursos para sobrevivir. Entonces, el hecho de tener esta tabla para esta fase nos va a determinar la viabilidad del proyecto. Y el tenerla debidamente estructurada, el tenerla debidamente llena, sin espacios vacíos, va a permitir la viabilidad de la misma. Entonces, no podemos hacer alusión de algo que ya contamos. Supongamos que a lo mejor en los recursos materiales nos llegara a decir que yo ya tengo una computadora, no podemos hacer la alusión de lo que ya contamos. Tenemos que establecer, tenemos que llenar cada rubro de cada fase. Vamos a estar elaborando las actividades previas, las actividades de desarrollo y las actividades de concreción. Y dentro de las cuales, por ejemplo, las actividades previas nos van a permitir saber cuáles van a ser aquellas actividades que se van a realizar antes del proyecto, antes de ponerlo en marcha. Como por ejemplo, a lo mejor establecer las reuniones vecinales, contactar con el jefe o líder de colonia, todas aquellas actividades junto con sus tareas que ustedes vayan a elaborar, que tenemos que seguir las instrucciones de la fase que tienen una nomenclatura. Por ejemplo, actividad 1, tarea 1.1. Actividad 1, tarea 1.2, dependiendo de las tareas que ustedes le vayan a colocar. Actividad 2, tarea 2.1, 2.2, así consecutivamente, de acuerdo a cada fase que ustedes estén elaborando. Las fases de desarrollo es todas aquellas actividades que ustedes van a realizar durante el proyecto. Y las fases de concreción es lo que se realizará al cierre del proyecto. O sea, cuál es lo último que ustedes realizarían. Por ejemplo, establecer un lugar físico, establecer oficinas, establecer un punto de reunión. O sea, todo lo que ustedes vayan a hacer al final de poner el proyecto en marcha, todo eso es lo que ustedes van a establecer. Entonces, primeramente vamos a ver qué es un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Como hemos visto, es un esfuerzo temporal. Recordemos que todo proyecto tiene un inicio y tiene un final. Bien, ¿cuál es el inicio? Nosotros siempre iniciamos un proyecto pensando en el problema.
Realmente el enfocarse a los problemas que estamos solventando de la sociedad es un paso a redirigirnos a un proyecto de solución. ¿Por qué? Un proyecto, como bien comentamos desde fase uno que conlleva a proyectos de largo tiempo, a largo plazo. ¿Por qué no pueden ser, como les comentaba al principio, a corto plazo? Realmente la concientizar entre todos los temas que han estado compartiendo es uno de los pasos más grandes que hay que realizar. ¿Por qué? Como les comentaba, parte de lo que estamos trabajando es con la demografía. Si alguno, por ejemplo, quiere saber cómo encontrar la demografía de su localidad, puede entrar a lo que es la parte del INEGI. Aquí, por ejemplo, y ustedes ya en esta parte de lo que es la página principal del INEGI, ustedes pueden ubicar su estado y si, por ejemplo, ustedes se enfocaron a una cuestión estatal, aquí les va a decir, por ejemplo, voy a abrir mi estado, que es Quintana Roo, y si yo abro Quintana Roo, aquí me va a dar las cifras que yo necesito. Me va a decir las cifras de población. Aquí te dice, por ejemplo, que Quintana Roo tiene una población total de 1.857.985 personas. Quiere decir que yo voy a trabajar ese mercado, ese segmento de mercado. O sea, parte de toda esa población es la que yo tengo que atacar. Entonces, yo tengo que establecer los recursos que voy a poner para mi proyecto acordes a esta población. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, dije que voy a trabajar con mi colonia, entonces voy a buscar parte de lo que es la colonia. Lo podemos buscar, por ejemplo, también por municipio. Yo me voy al municipio de Tompe Blanco. Aquí, por ejemplo, en su casa, que es Chetumal, me voy. Y aquí puedo buscar Otompe Blanco. Vamos a buscar Chetumal. Aquí está. Y aquí igual me va a dar toda la información que yo necesito. Y esto, por ejemplo, yo lo tomo como una fuente fidedigna, porque al final, cuando ustedes ponen su fuente de información, ustedes van a poner, por ejemplo, Chetumal o población Chetumal, tomado de la página, recuperado de la página de INEGI, ¿no? Y aquí ya ponen su fuente de información. Aquí ya nos va a dar lo que es la localidad. Aquí podemos ver el municipio, ¿sí? Acá hay el espacio urbano, las características de la vivienda, características de la población. Y aquí ustedes pueden descargar su área geográfica. Aquí le pueden dar para descargar para que les dé toda la información necesaria. Aquí le da las características de la vivienda. ¿Sí? ¿Cuántas viviendas hay? ¿Cuántas particulares? ¿Cuántas no habitadas? Todo lo que ustedes van a requerir para saber, dependiendo la naturaleza de cada proyecto que ustedes estén trabajando. Entonces, los pasos para realizar un proyecto de investigación, primeramente dice, un proyecto de investigación es aquel que parte de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que se busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. Es decir, cuando se plantea un proyecto de investigación, se define una serie de objetivos, tomando como referencia tanto los grandes temas que se pretenden resolver como los recursos disponibles para alcanzarlos, ya sea el personal, la financiación, los datos disponibles, etcétera. En cualquier proyecto de investigación, independientemente del campo científico donde se inscriban, debe de haber primeramente un problema de investigación y un objeto de estudio bien definido. El problema de investigación fue lo que ustedes realizaron en su planeación. Esa introducción que les solicitaba la plataforma es su planteamiento del problema. Es la forma en que nosotros describimos a qué nos estamos dirigiendo, qué es lo que estamos realizando, con qué fin lo estamos realizando y en dónde lo vamos a realizar. Ahora, el segundo punto es un conjunto de estrategias entre las que se encuentra la revisión de la literatura sobre la temática concreta. Una fundamentación teórica según las bases de cada disciplina. La descripción del proceso para obtener y analizar los datos y la presentación de las conclusiones, que en este caso la presentación de las conclusiones es la viabilidad del proyecto. Ahora, los pasos que tenemos que seguir para realizar el proyecto de investigación es, primeramente, la idea de la investigación, que es lo que ustedes estuvieron realizando en su módulo 22, en el pensar qué problema de mi sociedad voy a resolver. Buscar cuál era la parte que a ustedes les interesaba más o cuál era ese problema que ustedes decían, ¿sabe qué es el que más está afectando a mi sociedad, a mi localidad, a mi estado, a mi municipio, al país? El planteamiento del problema, la elaboración de su marco teórico, conceptual y textual, que esto lo hicieron ustedes a través de una justificación.
la definición de la metodología, que es lo que vamos a estar realizando esta semana, que es la parte de la organización con actividades, tareas y recursos, y su plan de trabajo, que lo vamos a hacer posteriormente, para darle un seguimiento y desarrollo del proyecto de la investigación, que va a ser nuestra etapa de cierre. Ahora dice, el término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Esas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera cotidiana. Ahora, la estructura del proyecto. Bien, nosotros hemos estado trabajando mucho con la parte de la estructura del proyecto. ¿Cuál es la primera razón que debe tener o cuál es lo fundamental de un proyecto? El título. Eso es algo que nosotros tenemos que pensarlo muy profundamente para saber qué es o cómo llegaremos a través de ciertas palabras bien estructuradas a un público objetivo, a una sociedad. Recordemos que ese título debe ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe explicar el motivo del proyecto de investigación. Un título de un proyecto no debe de comenzar por un verbo en infinitivo, porque al tener un verbo en infinitivo dentro de un título en un proyecto, entonces ya no se maneja como título, sino se enfoca a ser un objetivo. Entonces, por ejemplo, proyectar, todos los que terminen ar, er, ir, no puede estar incluido dentro de un título. Bien, seguimos con la formulación del problema o la introducción, que es repetitivo a lo anterior, que consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección. Es importante que el problema se plantee de más a menos, es decir, se debe partir de un tema amplio o de lo básico a lo complejo. O sea, de lo más sencillo vamos a ir partiendo para ir pasando a las etapas más difíciles. El desarrollo es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Y las conclusiones, tras el análisis se exponen las conclusiones a las que se ha llegado. Y punto muy importante en cualquier trabajo de investigación, la bibliografía. Esto, de hecho, ustedes lo pueden ver en sus retroalimentaciones y es muy importante. Hasta ahora, y trabajando en este módulo 23, se ha tratado de ver la manera de que ya la parte de las fuentes de información se contemplen como una parte de plagio académico, porque es muy importante que ustedes en cualquier trabajo de investigación, ustedes realicen o pongan sus fuentes de información. En el nuevo manual de citas y referencias de Prepa en línea ser basado en APA, nos indica que realmente tenemos que citar las fuentes propias, o sea, lo que yo realicé, las fuentes tomadas de otras páginas, como son las fotos, como son las tecnologías que aplicaron, todo lo que hayan empleado para realizar sus trabajos tiene que estar bien documentado. Dentro de la matriz de valoración, por ejemplo, va escalonado y se va disminuyendo puntaje tras puntaje hasta llegar a la parte de requiere apoyo o no evaluable. ¿Cuándo, por ejemplo, se utiliza el no evaluable? El no evaluable se utiliza ya cuando un trabajo no está bien estructurado o no corresponde a lo que se está solicitando dentro de la plataforma, no cuenta con estructura adecuada o no está bien fundamentado. Entonces, todas estas cuestiones, y por ejemplo, ustedes pueden ver ciertas recomendaciones igual para la mejora de sus trabajos, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar y ustedes pudieron ver si han tenido la oportunidad de revisar sus calificaciones y sus retroalimentaciones. Ustedes van a encontrar sus áreas de fortaleza, sus áreas de oportunidad, que es la parte donde ustedes destacan, que se ve que lo trabajan ya bien, y esas áreas de oportunidad donde podemos pulirlo para ya obtener ese 100, ¿sí? Ha habido calificaciones excelentes en este módulo, pero también no les voy a recalcar una parte de evitar el plagio académico. Tomo un momento por esta parte porque sí se ha detectado ya algunos plagios académicos y es muy importante que ustedes trabajen con su información propia, de que no copien y peguen porque es visorio o es muy visual el hecho de cuando una información está tan estructurada que la información se nota rápidamente o a veces se les pasa que le dejan hasta la propia estructura de la página donde lo tomaron. Y es tan sencillo que nosotros tenemos como asesores virtuales, tenemos herramientas para evaluar esas informaciones que ustedes comparten en sus trabajos y sabemos y nos va a redireccionar exactamente a donde lo tomaron. Y si, por ejemplo, parafrasean
la información, copian, pero le ponen textos de ustedes mismos, nos va a detectar de dónde tomaron ese texto y eso se considera plagio, porque no hay una autoría, ustedes no le dan la cita a la persona que lo está realizando. Entonces se considera como plagio. Y el problema, como les comentaba desde la sesión o de la semana 1, es la parte en que se escalona y esto les puede perjudicar en toda su trayectoria, que no es lo que realmente se busca. Realmente lo que se pretende es que ustedes terminen todas sus semanas y con esto ustedes mejoren la calidad de sus trabajos. Esta es la parte importante. Entonces, parte de eso, como les pongo ahí en sus retroalimentaciones de seguir esforzándose y todo lo demás, es porque realmente yo sé que ustedes pueden y tienen la capacidad para poder realizar sus trabajos de manera propia. Si en algún tema se les dificulta, tienen alguna duda, con toda confianza, pueden escribirme por el chat, pueden escribirme en el foro de dudas académicas, pueden mandarme un correo al correo institucional. Con todo gusto les apoyo. Aquí la cuestión está en poder avanzar juntos para poder terminar las 4 semanas y ustedes egresen de la mejor manera. Ahora, en la etapa de organización, vamos a ver el significado. Vamos a ver este pequeño video que quiero compartirles, a ver si carga. Generarte un segundo ingreso, es hora de invertir en el Grupo Bimbo, la multinacional. Ok. La organización. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos tendientes a la simplificación y optimización del trabajo. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. Es decir, lograr que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como para la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa se definen las áreas funcionales, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de la empresa, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el trabajo. La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo. Los beneficios de la organización son reducción en los costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad. Establece la arquitectura de la empresa y simplifica el trabajo. El proceso de organización se constituye por las siguientes etapas: división del trabajo y coordinación. Entonces aquí es parte de la importancia de lo que es la organización. Bien, como dice la organización, la definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria han decidido coordinar sus esfuerzos y capacidades para alcanzar objetivos en común por medio de estas estructuras organizacionales. Bien, parte de lo que es la organización, como podemos ver, es la etapa donde realmente, ok, muchísimas gracias, Norma, donde realmente sabremos qué personas serán las idóneas para trabajar con nosotros, quiénes van a ser nuestros colaboradores, cómo va a ser la división del trabajo, cuál va a ser la importancia realmente de que ustedes deleguen esas responsabilidades a ciertas personas con el fin de maximizar la productividad. Importancia de la organización. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Uno dice, suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos. Reduce los costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad. Al eliminar la duplicidad, ¿eso qué quiere decir? Eliminar la duplicidad de funciones es que si, por ejemplo, una persona ya está realizando una labor, yo no voy a agarrar otra o ponerla a hacer lo mismo cuando le puedo dar otra labor para que realice. Entonces, esto maximiza mi productividad
y elimina precisamente el aspecto de que haya dos personas trabajando en el mismo lugar con las mismas tareas. Vamos a ver un pequeño ejemplo que les realicé de lo que vamos a estar elaborando esta semana. Esta dice Stop al Bullying, di no al acoso escolar. Y el título del proyecto, como yo les comentaba, es una parte importante que tiene que hacer reflexionar a mi público objetivo. Con el hecho de que yo le mencione mi título, ellos más o menos ya sabrán de qué quiero hablar. ¿Y tu hijo está seguro en la escuela? Di no al acoso escolar. O sea, aquí ya me di una idea, o ya le estoy dando una idea a ese público, a ese segmento, a esa colonia, a esa sociedad, de qué quiero trabajar con ellos. Entonces, ahora les voy a definir mi problema. El acoso puede afectar a todos, a quienes son acosados, a quienes acosan y a quienes son testigos del acoso. El acoso está relacionado con muchas consecuencias negativas, como el impacto en la salud mental, el uso de sustancias y el suicidio. Es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar u otra situación constituyen una preocupación. Uno de los principales problemas que se suscitan dentro de las instituciones educativas en el municipio, aquí yo ya determiné dónde lo voy a realizar, en qué municipio y en qué estado del que yo voy a trabajar. Es el acoso escolar no solo por parte de los alumnos, sino hasta por parte de los padres de familia y docentes. Un problema grave que atacar. Por ello, el presente proyecto está orientado a erradicar de cualquier nivel escolar el acoso a los niños. Entonces, aquí si ustedes pueden ver en la orientación, ya predispuse qué es lo que yo quiero buscar de mi proyecto. Por ello, solicitaré los permisos debidos a las instituciones educativas. Van a acompañarme esas instituciones educativas, más no es mi solución. O sea, realmente yo no puedo delegar mi responsabilidad de mi proyecto a las instituciones educativas, al sector gubernamental o depender de ellos, porque el hecho de establecer un proyecto o un anteproyecto de investigación es para yo precisamente elaborar soluciones alternas a lo que a lo mejor ya han elaborado, porque podemos saber que hay proyectos infinitos sobre acoso, proyectos sobre discriminación, proyectos sobre excrementos de animales, pero que a lo mejor ya lo han puesto en marcha el sector gubernamental, pero no lo terminan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos hacer? Buscarle acciones, a lo mejor similares o parecidas o diferentes, pero que sí lo resuelvan. ¿Con qué? ¿Por qué? Con el apoyo de la sociedad. Aquí nos estamos enfocando a que la sociedad sea ese apoyo que nosotros requerimos y algunas personas especializadas en ciertos temas que puedan darnos información, que puedan ayudarnos. Por ello, solicitaré a los permisos debidos a las instituciones educativas para orientar a los estudiantes a alzar la voz. Esto se refiere a defender sus derechos que tienen como niños. Ahora, ¿cuál es mi objetivo general? Conocer y asimilar las principales manifestaciones de conductas violentas en los establecimientos educativos. Aquí yo quiero conocer y asimilar. ¿Por qué? Porque yo no lo sé. Realmente no sé cuáles son las causas y las consecuencias y cómo lo asimilan los niños, cómo lo asimilan los padres, cómo lo asimilan los docentes. Entonces, ¿cuáles van a ser esos objetivos que me van a acompañar a solucionarlo? Mi objetivo general, implementar el desarrollo de métodos y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas. Realizar campañas informativas en las instituciones educativas, tanto en el sector docente como padres de familia. Aquí ya estoy incluyendo a toda la sociedad de padres de familia, los docentes, realizar talleres con un especialista, un psicólogo, sobre las consecuencias del acoso escolar. ¿Por qué? Porque yo no sé del tema. O sea, yo soy líder de mi proyecto, sí, pero no soy sapiente de ese tema. O sea, realmente yo voy a requerir de ciertos especialistas que me puedan ayudar en la materia que estoy realizando. Establecer estrategias para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad del poblado Yucatán, Izamal, Yucatán. Ahora, ¿cuáles van a ser mis metas? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que yo realmente espero? Una meta, evitar el abandono escolar en las escuelas de Izamal, Yucatán en el 2023. O sea, lo que yo quiero evitar es que ya deje de haber abandono escolar por parte de esos niños que han sido, que tienen, sufren de bullying, que sufren de acoso.
crear un programa de escuela segura con los docentes y padres de familia, brindar importancia a los conflictos entre el estudiante, prestar atención a las señales de los niños que son hostigados, que los padres de familia, maestros y personal trabajen en conjunto con diferentes dependencias. Adelante, Alice. Es que le quería preguntar algo del INEGI. Sí vamos a requerir ese dato, porque yo en el módulo anterior traté de saber cuántos habitantes hay en mi colonia, pero no le estuve buscando y no pude encontrar cuántos. O sea, me lo da por alcaldía, que es la delegación, o alcaldía Coajimalpa, Sí. pero no específico porque mi proyecto es solo de una colonia, de mi colonia. Usted es la que me mandó un mensaje por la plataforma Este, solicitando esa información. no, 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 ok. yo no, Ok, yo ok. le mandé otro mensaje por la plataforma, pero era otro tema. Ok, si gusta, me comparte esa información de su colonia y exactamente, y le apoyo con esa información. Si en dado caso Ok. no aparece en el INEGI, yo tengo otra fuente de información donde aparece. Ok. Muchas gracias. De nada. Adelante, Patricia. Bueno, adelante, Dora, porque Patricia no ha abierto su micrófono. Adelante, Dora. Sí, profesor, yo fui la persona que le mandó por la plataforma lo de la información de mi fraccionamiento, que ya ve que usted me hizo un pequeño comentario. Entonces, Ah, ok, ok. desde el módulo pasado he intentado obtener esa información, pero lamentablemente no lo he podido conseguir. Entonces, ahorita que usted me hizo ese comentario, pues sí estoy muy interesada en conocerlo o de dónde puedo tomar la información. Claro que sí, Dora. Yo se lo comparto terminando la sesión. Le mando la información sin ningún problema. Muy amable, gracias. De nada. Adelante, Natividad. Buenas noches, asesor. Buenas noches. Tengo el mismo caso Sí. del anterior módulo. También traté ahora sí que de investigar la cantidad de población que hay en mi colonia, pero como dice la compañera, aparece por delegación. O sea, como tal, por colonia no. Y la verdad es que sí le intenté de muchas maneras, pero no. No Ok. me lo Si gusta, me puede igual compartir por chat en la plataforma su colonia y la ciudad para que yo se lo pueda buscar y le paso la fuente de información. Ok, muchas gracias. De nada. Adelante, Guadalupe. Yo también tengo el mismo caso. Por ejemplo, en mi Sí. colonia no hay nada de información, pero en la prepa en específico, a lo mejor tendrían que cambiar el título, Sí. porque aquí hay un documento en donde sí dan como estadísticas Ajá. de varios problemas de bullying, de acoso y de ese estilo. Entonces, no sé si tomar de mi colonia, que no tengo la información, o sustraer del documento de la misma prepa, que ellos hicieron como ese documento. Es un formato en PDF. Si tiene esa fuente, la puede ocupar sin ningún problema. Es Ok, que entonces ocupo esa. la demografía que usted va a ocupar es solamente significativa. ¿Esto qué quiere decir? Es para que usted pueda más o menos equilibrar los recursos que va a utilizar y estén acordes al proyecto. O sea, no quiere decir que tenga que saber la exactitud, ¿sí? Porque a veces hay un margen a veces de error entre las estadísticas que establece el INEGI con otras páginas. Entonces, sí la puede tomar sin ningún problema. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. De nada. Adelante, Patricia. Bueno, continuamos mientras si hay alguna otra duda, con gusto pueden levantar su manito. Como les comentaba, entonces parte es realizar brigadas de atención a niños vulnerables con el apoyo del DIF en el 2023 y 2024. ¿Por qué se pone con el apoyo? Porque realmente yo no puedo saber si ellos me van a apoyar precisamente en esa tarea. Sin embargo, las brigadas yo las voy a realizar de una u otra manera
Las tengo que realizar ¿con quiénes? Con la sociedad. Gracias, Tania. Ya que se acabó los primeros 30 minutos, me voy a desconectar de esta sesión y nos reconectamos, por favor, con el mismo link.